Queremos encontrar los intervalos para los cuales los primeros y segundos derivados son positivos y negativos para la función dada. Comience a hablar del primer derivado. Si el primer derivado es positivo, la función estaría aumentando, lo que significa que x aumenta los valores, y o los valores de la función también aumentarán o la función se estaría moviendo hacia arriba de izquierda a derecha. Y la pendiente de las líneas tangentes sería positiva. Si el primer derivado es negativo o menos de 0, entonces la función disminuye, lo que significa que x aumenta el disminución de los valores y o la función sería bajarse de la izquierda a la derecha, y la pendiente de las líneas tangentes sería negativa. Miremos el gráfico de izquierda a derecha. Aviso a la izquierda de este intervalo: aquí a medida que x aumenta, los valores y también aumentan, no podemos pensar en avanzar de izquierda a derecha. Y por lo tanto en este intervalo la función está aumentando, y por lo tanto el primer derivado será positivo. Aviso también: si fuéramos dibujar una línea tangente, la pendiente de la línea tangente sería positiva. Así que de nuevo el primer derivado es positivo en el intervalo abierto de infinito negativo a menos 2. Pero entonces aviso: de menos 2 a más 2 hexanewtones este intervalo, aquí la función va hacia abajo, o como x aumenta el disminución de los valores, y por lo tanto la función está disminuyendo en este intervalo, y por lo tanto el primer derivado sería negativo. Aviso: si fuéramos dibujar una línea tangente en este intervalo, la pendiente de la línea tangente sería negativa. Así que el primer derivado es negativo en el intervalo abierto de menos 2 a más 2. Pero entonces desde más 2 hasta el infinito en este intervalo, aquí la función está moviendo hacia arriba otra vez, o a medida que x aumenta los valores se aumenta, así que la función está aumentando y por lo tanto el primer derivado es positivo. Y una vez más, si tenemos un dibujo de una línea tangente, la pendiente de la línea tangente sería positiva. Así que el primer derivado es positivo no solo desde infinito negativo a menos 2, sino también desde 2 a infinito positivo. Aviso: x igual menos 2 y x igual más 2 no están en estos intervalos, porque aviso de que x igual menos 2, este punto aquí, la pendiente de la línea tangente sería 0, y por lo tanto el primer derivado sería 0 también, como en el punto cuando x igual más 2. Ahora permite hablar del segundo derivado. Si el segundo derivado es positivo o superior a 0, entonces la función está cóncava, y si el segundo derivado es negativo o menos que 0, la función está cóncava abajo. Mirando nuestro aviso de nuestra función como a la izquierda o en esta pieza, aquí la función es cóncavo abajo. Y luego en algún lugar aquí cambia la concavidad, se parece como cuando x igual 0. Luego aviso al derecho de 0, la función es cóncava hacia arriba, por lo tanto a la izquierda la función es cóncavo abajo, el segundo derivado es negativo. Así que diremos que el segundo derivado es negativo o inferior a 0 en el intervalo abierto de infinito negativo a 0, y luego la función es cóncava hacia arriba. En el intervalo abierto de 0 al infinito positivo, el punto donde la función cambia la concavidad, este punto aquí se llama el punto de inflexión. Aviso: ocurre en x igual 0. Y no incluimos x igual 0 hexanewtones cualquiera de los intervalos al determinar la concavidad. Espero que hayas encontrado esto útil.